Bueno, muchachos, aquí me devuelvo para mostrarles la gráfica que estaba descargando. Entonces, vimos un efecto mucho más marcado en, bueno, en la favorabilidad de la ingesta de proteína en la masa libre de grasa, que inclusive es la misma ganancia de fuerza, ¿cierto? Y esta gráfica nos está mostrando esto. Ese triangulito que hay aquí es un delta del cambio. Ya saben que FFM es Fat Free Mass, Free Fat Mass, perdón. Y lo que nos está mostrando aquí abajito es la ingesta total de proteína en gramos kilogramo día. Vemos una línea punteada que está llegando a 1.6. Entonces miren que entre 0.8 como valor mínimo, ¿se acuerdan? El del tallercito, hasta 1.6 hay una línea de crecimiento, no de decrecimiento, de crecimiento o de aumento en la ganancia de la masa libre de grasa. Pero cuando llega a 1.6, la línea deja de crecer y lo que hace es moverse en la horizontal. ¿Sí? Se empezó a mover en la horizontal. Entonces, ¿para qué le voy a meter yo más plata a una proteína, a una dieta muy alta en proteína, superando los 1.6, si pensando en la masa libre de grasa? Pues ese es el punto que la evidencia me marca. Recuerden, esto es una revisión sistemática con metaanálisis y metaregresión. Es de lo más robusto que hay y es una publicación muy reciente. ¿Sí? Todavía está en la temporalidad de la vigencia de esa información. Aquí abajito ven una línea que está sobre el eje X y que tiene una flechita a cada extremo, ¿no? Esta y esta de acá. Ese es el intervalo de confianza. Entonces, entonces ustedes van a decir, pues, pero venga, sí, hay sujetos que pueden responder entonces a concentraciones más altas de proteína. Sí, pero vean que la media se nos quedó en 1.6. Esa es la tendencia y la línea no se incrementó en nada. Entonces, ¿para qué dar esa suplementación mayor? No es necesario. Si no es necesario invertirle dinero a una dieta más alta en proteína. Bueno, ahora sí me muevo para donde estamos, en la suplementación. ¿Qué se me hizo? Bueno, vamos a abrir. En la planificación de la suplementación. Este es otro artículo que es viejillo, pero que es pues de esos artículos que se convierten en muy útiles, ¿no? Y aquí está, necesidades nutricionales y planificación dietética en deportistas de fuerza. Entonces aquí tenemos el papercillo. Y aquí lo vemos. Entonces, recuerden que el 1.6 lo estamos viendo en un paper más actualizado, ¿no? Entonces, ¿se están contradiciendo? Sí, muchachos, la ciencia es contradictoria, va avanzando y usted tiene que aprender a leer evidencia científica. Entonces, ingesta recomendada de proteínas, gramos, kilogramos, en peso corporal. Estamos hablando de la masa total del sujeto, para individuos sedentarios y físicamente activos. Los que hacen entrenamiento de fuerza. ¿Qué se nos planteaba? De 1.2 a 1.4. Pues esta gente que hace entrenamiento de fuerza como mantenimiento. Gente que hace entrenamiento de fuerza para desarrollo. Desarrollo de la fuerza. 1.6 a 1.8. Ganancia de masa muscular. 1.6 a 1.9. ¿De qué plantean ellos allí también? Miren esto, una ingesta calórica positiva. ¿De qué? De 400 a 500 kilocalorías día. O sea, luego de estimar el requerimiento energético total del sujeto, pues que por día se esté consumiendo de más 400 a 500 calorías. ¿Sí? Esto pensando en que el sujeto pueda llegar a ganar medio kilo de músculo a la semana. Algo que no es tan fácil y tan fácil de demostrar, ¿no?
Y miren esto, importantísimo, esta sí es importante y para que lo tengan aquí presente. Reducción de peso, muchachos, entre 1.4 y 1.8. Esta sí es una recomendación que hay que tenerla allí, digamos que desde cabezerita, no se nos puede olvidar. Venga, pero 1.4 es, por ejemplo, mayor que 1.2 y compite en el límite superior con los de entrenamiento de fuerza, de ganancia. Sí, claro. Recuerden, si yo necesito reducir peso, lo que no quiero perder es masa muscular. Quiero perder agua, quiero perder grasa, pero no quiero perder masa muscular. Entonces, para eso necesitamos que haya una buena suplementación con proteína, que se cubran las necesidades mínimas y se tenga un poquito más para que esa pérdida de energía que estamos teniendo por la reducción de otros macros más energéticos como la grasa o uno muy, digamos, más disponible como los carbohidratos, pues no nos afecte también la síntesis proteica y nos haga perder masa muscular. Entonces ese elemento es súper clave. Entonces aquí también nos plantean ingestas recomendadas de proteína, gramos, kilogramo de peso, para otra vez, sujetos sedentarios y físicamente activos. Pero aquí ya hay una distinción entre las modalidades deportivas. ¿Sí? Entonces, otra vez, conocimiento de los deportes y pues bueno, algunos dirán esto es una bobada, pero hay gente como que se les olvida. No es lo mismo un velocista a un levantador, bueno, un velocista y un levantador que un corredor de medio fondo, de semifondo, sí, un nadador que tiene unas necesidades energéticas especiales y específicas, sí. Entonces ese sería lo primero que debemos tener en cuenta. Ese tipo de disciplina deportiva, ¿qué es lo que nos va a implicar? ¿Cuánto es el tiempo de cada periodo de entrenamiento y por ende de cada objetivo que va a tener el deportista? ¿Sí? Que eso lo planifica el entrenador, no el nutri, pero insisto que tiene que haber un diálogo permanente. Esos periodos van a variar y ustedes ya saben que, por ejemplo, pues hay metodologías como los ATR que se suelen utilizar mucho en el fútbol profesional, porque hay que ganar cada 8 días, ¿cierto? Ya no es una competencia fundamental como la planteaba Bompa, que era por allá una vez al año. No, ya hay un poco de competencias que hay que ganar todos los días. Entonces, miren que aquí no nos alejamos de esa realidad. Entonces, vamos a uno específico. Entonces, mi deportista necesita ganar fuerza máxima o necesita hipertrofiarse. ¿Sí? ¿Qué necesitamos nutricionalmente allí? Pues reservas full de glucógeno, y eso se puede tener en una distribución normal o digamos típica de macronutrientes: 60 carbohidratos, 15 de proteínas y 25 de grasas. Y entonces miren aquí una especificidad. Yo les había dicho hasta ahorita, pues que en su momento común el sujeto que consuma carbos de bajo índice glucémico, ¿sí? Pero entonces cuando ¿sí? dejó de entrenar, terminó el entreno, pues sí nos podemos ir por uno de alto índice glucémico para que reponga reserva rápido, tenga ese pico, ¡prum!, el cuerpo sacie su necesidad de suplir las reservas energéticas perdidas y luego priorice o digamos que le dé paso a otras adaptaciones en términos de la arquitectura, de la estructura, de la fibra muscular. ¿Sí o qué? Entonces, bueno, el sujeto ya es fuerte y ya creció lo que iba a crecer. Ahora necesitamos desarrollarle potencia o resistencia a la fuerza, ya es algo más específico. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar ahí? Bueno, ¿cuántas veces a la semana va a entrenar estas capacidades que son muy desgastantes? ¿Sí?
son muy desgastantes. Entonces, cada cuánto voy a estar bajando los niveles de glucógeno, las reservas de glucógeno del sujeto. Si yo no tengo en cuenta eso, ¿cuándo van a ser las sesiones de potencia? Las sesiones de fuerza resistencia, sobre todo, que me pueden poner en riesgo las reservas de glucógeno, pues yo puedo estar incurriendo en un efecto fisiológico contrario, que sería como que yo no lo suplementé bien, no lo alimenté bien, o no le permití que se alimentara bien, no planificamos esa vaina bien, y entonces glucógeno para abajo, cortisol para arriba. Entonces aumentó el cortisol, y en ese momento mucho catabolismo, difícilmente sostener un entorno anabólico. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, se va a retrasar la adaptación. Entonces, una estrategia posible: garantizarle a ese deportista entre 7 a 10 gramos de carbohidratos por kilogramo por día, garantizarle también el 1.6 gramos de proteína por kilogramo día, y podemos mantener una relación casi que igualita a la del sujeto convencional, de 60% de carbos, 20% de proteínas, 20% de grasas. Miren que la distribución de los macros no cambia tanto, pero aquí ya pensamos en, bueno, ¿sí? ¿Cómo vamos a interactuar en los tiempos, el timing? ¿Cuándo va a ser esta sesión? ¿Cuándo es la siguiente? ¿Qué tanto habrá depletado? ¿Cómo lo vamos a trabajar, cierto? Vamos para allá, Toñito. Entonces, también nos podemos encontrar con la necesidad de que el sujeto necesite recuperaciones de glucógeno intrasesión, ¿cierto? Que tal vez no está en una fase en donde la idea es trabajar bajo fatiga. Necesitamos que haga X actividad, pero que esa actividad pues no la haga en fatiga, no sé, un entrenamiento que tiene un componente de desarrollo en el marco de una acción técnico-táctica, ¿cierto? Entonces en esas ocasiones, previo al ejercicio, ¿sí? En el antes o en el durante, cuando se necesita suplementar, cuando se necesita administrar carbohidratos, pues están por el orden del medio a 1 gramito por kilogramo de peso antes y después del ejercicio, ¿sí? Necesitamos una recuperación rápida porque es que ahorita viene otra actividad. Entonces, bueno, vamos a buscar un concentrado que nos garantice entre 1 y 1.2 gramos de carbohidratos por kilogramo. Miren que aquí ya no aparece día, ¿sí? Porque estas son unas suplementaciones que usted las hace, ¡pum!, ya. Que alimentos naturales, los alimentos, puede que sí, o puede que la mejor opción sea un gel, un sachet, algo que necesite mi deportista entre una salida y otra, ¿cierto? Entre, por ejemplo, un combate y otro, una carrera y otra. Carbohidraticos, antes o durante, 1 gramo por kilogramo de peso, o si es después del esfuerzo, inmediatamente terminando para iniciar recuperación, entre 1 a 1.2 gramos, ¿sí? Si quiero hacer una recuperación por dieta mixta, pues hombre, una recomendación que todavía hay algunos que la cogen es que se le dé un tercio o una cuarta parte del peso corporal derivado de proteínas, ¿sí? En un periodo competitivo, miren que aquí, en donde estábamos, en un periodo de adaptación específica,
Sí, pero aquí ya está la competencia, el momento, donde los entrenadores se juegan el contratico, ¿sí? Donde se va a ver todo lo que se trabajó durante el tiempo que era necesario. Un deporte de fuerza, en su mayoría son muy glucolíticos, ¿sí? Con los deportistas que tratamos de garantizar esos 7 a 10 gramos por kilogramo día. Pues nos vamos por los 10 y el deportista entrena máximas intensidades. Si el entrenamiento es pesadillo, pero él no se me está yendo a tope por alguna razón, pues por los 7. ¿Sí? Distribución de macros. En entrenamientos basados en potencia, en fuerza, resistencia, igual que en persona convencional. ¿Sí? Igual que persona convencional. Listo. Pero, pues, como les digo, hay que estar pendientes de los detalles. Hay que estar vigilando que estas ingestas no de pronto me estén alterando el peso corporal de la persona. Insisto que los deportes de combate son muy complejos en ese sentido, porque hay que garantizar unos pesos, no se nos puede pasar, porque si es peso de más, pues ya no compite y no hicimos nada. ¿Sí? Entonces hay que estar vigilando esos elementos. Y ya cuando nos vamos a hacer la transición, que recuerden que en la planificación tradicional, toda la escuela rusa, pues esos microciclos, micros y mesos de transición, son los que permiten algo de recuperación, que la estructura se vaya adaptando para lo que se viene. ¿Sí? No son el de recuperación como tal. Todavía hay que seguir trabajando a una menor carga. Entonces, en esos momentos, como se disminuye la carga de trabajo, ¿qué se recomienda? Pues mantener ingestas proteicas entre 1,4 y 1,8 gramos kilogramo día. No porque se esté recuperando, entonces, porque el trabajo sea menos, le vamos a bajar la proteína, no, vamos a estar ahí en esa zona. Lo que sí podemos hacer es bajarle un poquito a los carbos, y lo traía de la fase anterior de 10, lo bajo a 7. ¿Para qué? Para que de pronto no me vaya a tener un superávit y me empiece a acumular pesito, que no lo necesitaremos en el momento, porque pues sería una adaptación que no queremos que se nos engorde el deportista, ¿sí? Y sí es importante pues garantizar la ingesta de grasas en aporte calórico entre el 30 y el 35%. ¿Para qué? Pues para tener reservas. Y recuerden, sobre todo, nuestro sistema biológicamente va a buscar la adaptación de la vía oxidativa, entonces ahí la necesitamos, ¿sí? Y esto se me pone en línea con lo que les mencionaba antes. ¿Qué buscamos? Que por lo menos entre el 15 y el 18% de las calorías que usted consume correspondan a grasas monoinsaturadas, ¿sí? Ya que estamos hablando de ojalá la mitad o un poquito más de la mitad de las grasas consumidas pues estén allá. ¿Sí? En un meso de transición. Aquí vemos algunas recomendaciones para ciertas disciplinas deportivas. Pues ya saben que el documento no está tan actualizado, pero en carbohidratos sí, digamos que no están muy loquillos. El dato de las proteínas sí, no estoy muy de acuerdo con él. Se lo estoy mostrando igual para que lo vean y para que sepan que la información está allí, no se la estoy ocultando. Pero ya saben que pues ciertas cantidades parecen ser innecesarias de proteína, no lo vamos a necesitar tanto. Entonces, en este documento que les va a quedar en la carpeta, van a encontrar una propuesta de alimentación, pero pues ustedes ya han hecho una dieta, y hacer una dieta u otra no cambia mucho la vaina. Listo. Entonces, esto es con respecto a la dieta de recuperación, ¿cierto? Esa planificación. Entonces, ahora, una pregunta súper importante y muy válida que se hace. Vamos a ver, ¿qué? ¿Por grasas o por carbohidratos, cierto? Biter u otro. ¿A quién le vamos a dar la razón? Pero un momentico que cargue.
Se quedó cargando, cargué, listo, ya cargó. ¿Sí? Entonces, efecto, se los voy a poner en español, para que luego no digan, hay que esperar que termine de cargar. ¿Ves esto? Ahí se confundió el enlace. Este es el que les quería mostrar en este momento, pero es un artículo que también está dentro del plan de revisión para esta clase. Pues aquí que este artículo en qué se basó, el efecto del tiempo de restricción de comida y el entrenamiento de fuerza sobre la fuerza y la composición corporal, la fuerza rápida específicamente. Entonces aquí es donde les hacía mención con los ayunos, donde tenemos que tener atención, ¿cierto? Eso hace parte del proceso de planificación. Cargue. Que si no termina de cargar, no se los puedo traducir para que lo vean allí en españolcito. Ya va. ¿Qué le pasa a esto? Miren que esta es una publicación también muy reciente, es de ahorita, ya, que de enero de este año. Entonces aquí estamos trayendo esa información de última, muchachos. Entonces vamos aquí a la metodología. Entonces, miren esto. Ya tratadas, se tomaron las medidas antes y después para las evaluaciones. Aquí lo tenemos. Talento. Entonces, estos sujetos hicieron un recordatorio de 4 días. ¿Sí? Un recordatorio de 4 días. A ellos les evaluaron la composición corporal y les hicieron test musculares. Y hicieron periodos de ayunos de 16 horas. Periodos de ayunos de 16 horas. Luego tenían ciclos de comida de 8 horas. O sea, durante 8 horas en el día comían normal. Y pasaban 16 horas en unos ayunos. Entonces evaluaron composición corporal a través de bioimpedancia. Ustedes pues ya lo vieron allá en entrenamiento, ya les explicaron. Entonces es una tanita normalita de este entrenamiento en evaluación con los profes Juan y Guzmán, ¿cierto? Midieron la fuerza explosiva y reactiva utilizando salto vertical, el salto contra movimiento y salto desde sentadilla. Una contracción máxima voluntaria, una contracción máxima voluntaria en la parte inferior, superior, una en press de banca y cuál fue el otro, y una tracción de la mitad del cuerpo, un press de banco. Esta gente pues se sometió a entrenamiento, ¿no? Entonces unos tuvieron los periodos de ayuno y otros no. Saben que inclusive están los ANOVA que uno le enseña en clase y que ven no paran bolas. Entonces, esto es importante. Bueno, ahí tiene gordo que dice ahí que eso es grasa. Compararon la ingesta de los sujetos en ambos grupos antes de iniciar el protocolo. Y miren que en términos de consumo de macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, los grupos fueron similares, ¿cierto? No hubo una P menor a 0.05, por lo tanto había similitud entre los macros que se comían. Bueno, ¿y esto porque es importante? Pues
si los sujetos tenían una mala dieta, al tener una mejor dieta, pues iban a tener una mejor respuesta, ¿sí? Entonces, eran grupos que eran comparables. Entonces, tenemos el grupo que el TRE fue el que recibió la restricción en el tiempo y los otros no, seguían comiendo igualitos. ¿Dónde se encontró reducción? ¿Sí? ¿Dónde se encontró un cambio? En los sujetos, bueno, en la masa grasa, ¿sí? Específicamente en la masa grasa del grupo que estuvo en restricción, ¿sí? Ahí hubo, de resto, en la masa libre de grasa y en la masa corporal y en el músculo esquelético como tal, pues no hubo diferencia estadísticamente significativa. En la masa grasa sí la hubo. Hubo una reducción, miren que fue una reducción pues pequeña, de 6 gramitos allí, pero eso no son, deben haber sido 600 gramos. Y aquí, que esta es la que me interesa mostrarles más. Listo. Entonces, esta es la tabla, a ver, yo muestro por acá. Esta es la tabla en donde evaluaron los cambios en el rendimiento deportivo como tal. Y yo quiero que vean que aquí hay como unas crucecitas al lado del pico de fuerza. Ahí sí me disculpan, muchachos, esta tabla no la puedo poner en español, porque digamos que es como una imagencilla. Aquí en donde dice en la altura de salto, en el pico de fuerza nuevamente, en la altura en el pico de fuerza también, en este caso es en la squat jump, ¿sí? Y el primero es en el contra movement jump. Esas crucecitas, ¿qué significan? Y para que lo aprendan a leer, ¿dónde la veo? Aquí. Efecto principal de la condición, ¿sí? Efecto principal de la condición. Allí hubo diferencias. Entonces vamos a mirar los valores absolutos de los sujetos. Entonces aquí, ¿qué hicieron? Compararon el antes, el después, y luego compararon la preintervención, perdón, compararon las posintervenciones. ¿Sí? Y entonces, en el pico de fuerza, en el tirón isométrico, miren los valores previos aquí. 1535 contra 1575. Y acá 1618 y aquí 1615. Entonces, ¿dónde fue favorable? En el grupo que tuvo la restricción. Vamos al salto contra movimiento. Tenemos la altura del salto 37.6 en el pre, 37.7 en el post del grupo 1, 37.1 y 38.6. El grupo que demostró un mayor cambio en este caso fue el grupo que no recibió la restricción calórica en su fase post, ¿cierto? Hay una diferencia de casi 1 centímetro. Entonces ahí se afectó. Si ahora nos vamos al pico de fuerza, 1010 versus 1023, miren que un cambio bien interesante, y aquí 1071 versus 1038, donde fue el cambio positivo para el pico de fuerza en el contra movement jump entre el pre y el post del grupo que tuvo la restricción calórica, y en el squat jump en que antes hubo una reducción de 928 a 895
cuando compararon estos dos grupos, y de 9.44 a 9.51. Entonces miren que estamos teniendo unos resultados heterogéneos. Miren, y la pregunta ahí la deben tener en la cabeza en este momento, ¿cierto? Pero la invitación es a que piensen desde las características neuromusculares de cada una de estas acciones, ¿sí? Que no son iguales, las demandas no son similares, y por eso la restricción de un alimento, la restricción de los alimentos puede afectar de maneras diversas, ¿sí? Ahí tenemos unos comportamientos distintos. Eso fue en miembro inferior, y ahora miremoslo en el superior, que es esto de acá. Listo. Entonces tenemos el banco plano en isométrico, que es la barra de arriba, y el banco plano en una acción balística. Entonces en este caso tenemos unos asterisquitos y otra de las cruces ya conocidas. Vamos a buscar los asteriscos, se los voy a mostrar. Asterisco, el tiempo del efecto, ¿sí? El tiempo del efecto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? La fuerza en 100 milisegundos, 37.4, 46.5. En el grupo de no restricción, en el grupo de restricción calórica, 41.7, 41.1 a 47. Hubo diferencia en ambos y bien marcada, ¿no? En los 150 milisegundos nos encontramos un componente similar. Hay diferencia en el post, pero no hay diferencia entre los posts de los dos grupos, ¿cierto? En los 200 milisegundos nos encontramos también en efectos grandes que son significativos cuando se compara cada grupo entre sí, pero que no lo es cuando se compara entre intergrupos. ¿Mm? Entonces, efectos diferentes de la suplementación, del tiempo de ayuno. Sí, señores, por eso le digo, hay que controlarlo. Y esto termina siendo mucho de una prueba de ensayo y error con nuestros deportistas. ¿Será que le va a caer bien? ¿Será que no? Entonces, siendo un ensayo clínico bien diseñado, ¿cierto? Por eso lo escogí entre los muchos que hay, porque este está bien diseñadito. Los investigadores se esforzaron por reducir el nivel de error. ¿Qué es lo primero? En 4 semanas, muchachos, pues difícilmente se van a identificar posibles cambios adicionales en masa grasa y libre de grasa, ¿sí? En términos de las adaptaciones del tren superior, parece ser, ¿cierto?, que la restricción energética, la restricción calórica, junto con ese entreno de fuerza, tiene un ligero, y que eso quede aquí claro, un ligero efecto sobre qué, sobre esas tareas motoras, que recuerden que era un banco plano isométrico y un banco plano balístico. Podría llegar a ser que la restricción energética se convierta en una estrategia coayudante para el desarrollo de lo que hemos conocido como la fuerza rápida, la fuerza de velocidad o fuerza de alta velocidad, ¿sí? Posiblemente, pero todavía no es concluyente. Entonces, por ahora no sería como una estrategia así como para ir implementando rapidongo, no. Contrólate, chico. No es el momento. Miren que lo están planteando en enero de 2023. ¿Sí? Y tengo que buscar ese enlace.
Bueno, entonces, a lo que vamos. Disponibilidad energética, nos quedamos con esto por ahora. Ingesta de proteína, carbohidratos y grasas. Las grasas, ¿en dónde está la recomendación por ahora? En consumir por lo menos cantidades iguales a 0.05, recuerden que las grasas tienen más calorías, gramos de grasa por kilogramo de peso por día en los sujetos. Pues no está el paper allí, por lo que digamos que sobre la grasa hay cositas que todavía se siguen discutiendo. Entonces, para nosotros garantizar la disponibilidad energética, necesitamos saber el gasto diario de energía total, o el gasto total de energía diaria, Total Daily Energy Expenditure. ¿De qué depende eso? Pues de la tasa metabólica en reposo, pero que yo los invito a que vayamos haciendo la transición de nombre, ¿cierto? Y no hablemos más de basal, sino de reposo, la tasa metabólica en reposo, y no tanto la basal. Por lo que discutíamos ese día, es que hacer la medición basal es muy complejo, ¿cierto? Luego, pues está la termogénesis de los alimentos, que ya se los había mencionado, eso puede ser el 10%, más o menos, un 8 al 10% adicional a la tasa metabólica en reposo. Y luego viene lo que ustedes van a encontrar como NEAT, el NEAT, marica, ¿qué es el NEAT? Actividad física, que deja de decir tanta chimbada. Vamos a llamarlo el NEAT. ¿Cuál NEAT? NEAT es movimientos no programados, actividad física, papi, ya, eso es actividad física, ¿cierto? Y el otro elemento, el ejercicio físico como tal. Actividad física, ejercicio físico. Subir escaleras, ir caminando hasta la estación del megabús, el entreno, ¿sí? Eso lo necesitamos allí. A ver si no puse aquí el enlace que les quería mostrar. Bueno, este también va por ahí. Este sí es de lo que está programado. Ok. Entonces, digamos que nos han enseñado ya una forma de hacer la corrección de la tasa metabólica en reposo, teniendo en cuenta el nivel de actividad física de la persona, ¿sí? Pero yo puedo hacer un cálculo un poco más específico, un poquito más detallado. ¿Cómo lo hago? Pues identificando y conociendo cuánto gasto energético me representa una sesión de entrenamiento de fuerza. Porque claro, yo puede que diga, no, sí, y mi factor de corrección es 1.9, porque yo soy un sujeto físicamente muy activo, pero puedo hacer puro trabajo de fuerza y tal vez ese factor de corrección para el accidente en 6 días de la semana sea muy alto, o puede que sea muy bajo, ¿cierto? Entonces, aquí ya empezamos a hilar más delgado. Esto para una persona convencional, pues del común no vale tanto la pena hacerlo, es más bien centrado en deportistas. Vamos a ver este estudio súper interesante que nos hablan del costo energético del entrenamiento de resistencia. Vamos a pedirle a Google que nos permita acceder a la información. Sí. Costo energético de entrenamiento de resistencia. Una actualización, pues es de 2011, ya no sería una actualización, ¿no? Pero ¿qué les quiero mostrar de acá? De este artículo que igual también se los voy a dejar disponible. Mírenlo aquí. La media de los valores
está aproximadamente entre 3 y 30 calorías minuto. Eso es lo que típicamente se ha reportado en los estudios de entrenamiento de fuerza. Algunos han reportado 40 kilocalorías minuto. Sí. Pero eso es que, pues en ejercicios que obviamente involucran una gran cantidad, large body mass, de masa muscular. ¿Sí? Entonces ahí, para que vayan haciendo cálculos. Esto no tiene gráfica, no, esto es un documentico cortico. Van haciendo cálculos. ¿Sí? Hombre, 30 kilocalorías, difícilmente. ¿Mm? No, se consume 7, 8 kilocalorías, ¿cierto? Y ahí es donde me llama mucho la atención cuando yo veo que la gente, pues paga un personalizado, ¿no? Y va al SmartFit, al Bodytech o a un gimnasio de esos Pipiris Nice y le toman fotos hacen pesas, ¿no? Hacen pesas y luego salen que 700 calorías, ¡jue puta! ¿De dónde, muchachos, por favor? ¿Sí? ¿De dónde tanto? Y ellos salen orgullosos pues con su engaño ahí, ellos viven engañados, contentos, hay que dejarlos. Como es acá esta carajada. A ver, disminuyamos aquí, aquí, y ¿dónde está la calculadora de esta vaina? Entonces, supongamos que usted en verdad en el entrenamiento de pesas camella 25 minutos, ¿sí? Porque mientras llega, farandulea, mira por allí, como estudia deportes, busca a la chinita para echarle el cuento y entrenarla y estirarla. Entonces, bueno, entrenó 25, no, bueno, no seamos tan crueles con el PRI, digamos que 35 minutos de trabajo real, ¿cierto? Por la pendejada. Y en esos 35 minutos reales de trabajo, usted, pues son esfuerzos cortos, usted tampoco es tan grande, 5 calorías. Bueno, digamos que 7, pues, 7 calorías, ¿sí? El gasto energético de una sesión de pesas tampoco es tan alto. Entonces, por eso es interesante que nosotros tratemos de no tomar factores de corrección globales. Porque, por ejemplo, el PAL que utilizábamos en unas clases anteriores está pensado en esfuerzos de alta intensidad, pero mucho más oxidativos, que gastan más calorías. Entonces, por eso es que es fácil uno pelarse. O sea, sabemos que hay mucho margen de error porque todo son estimaciones. Pero yo me puedo equivocar aún más asumiendo que mi deportista, porque entrena duro, pues está quemando muchas calorías. Pero no, si es por ejemplo un fisiculturista, muchachos. Pues un fisiculturista para qué hacer un burpee, eso no le sirve para nada. ¿Mm? O no, es que esta semana están remodando la cancha, sí. Y entonces vamos a hacer es puro gimnasio. Y el gimnasio son 10 minuticos de calentamiento y pesitas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que aprovechar formas diferentes de pensar y calcular el consumo calórico. Entonces ya sabemos que cuánto puede ser vamos a poner otro color, entre 3 y 30 calorías, bueno, kilocalorías minuto. No, sí, mil, verga. Las pesas no es que gasten mucha caloría, muchachos. ¿Ve?
Bueno, aquí sí es una publicación más reciente, ¿cierto? De esa actualización, sí, ya que pues es el documento que se llama actualización, a pesar de que es de 1900, del 2011 y 1900. Bueno, entonces, aquí qué hicieron. Y este es, digamos que creo que lo considero un artículo súper útil, muchachos, porque hicieron una estimación del costo energético cuando se hacen entrenamientos de fuerza de todo el cuerpo. O sea, pensemos esto en una sesión de CrossFit, lo que llaman entrenamiento funcional, y aquí hago unas comillas inmensas, ojalá me pudieran ver funcional, veo nada que se inventen los nombres chimbos de los cosos, pero bueno, a la gente le gustan los nombres bobos, y son, todo el mundo habla de funcional y nadie se pregunta qué es esa monda. Se va a traducir, ¿cierto? Entonces, este EE que aparece aquí es energía aeróbica, pues dejémosla así porque ni modo de pelear con el traductor, pero va a ser energía aeróbica. Miren lo que nos plantea aquí. La energía aeróbica bruta aumentó linealmente con la frecuencia de repeticiones en todos los sujetos. En todos los sujetos. ¿Sí? Y ejercicios como la flexión de brazos nos pueden generar un mayor gasto energético que la sentadilla. Profe, pero el cuádriceps es más grande que el pectoral. Sí, pero usted haciendo una push-up está haciendo casi que también una plancha. Entonces está involucrando muchos más grupos musculares. ¿Sí? Entonces, en ocasiones hay que repensarnos de en verdad cuántas estructuras están involucradas allí, ¿cierto? Y eso nos va a afectar la toma de decisiones y los ejercicios que nosotros le propongamos a los deportistas. Entonces, este estudio, ¿quiénes se hizo? Son unos sujetos jóvenes, con una media de 23 años, un índice de masa corporal, pues está en normopeso, ¿cierto? Y entonces, ¿qué les colocaron a hacer? Pues para poder hacer la repetición, hacer la medición, perdón, pues hicieron repeticiones en el tiempo, que fueron aumentando la cantidad en minutos X, obviamente dando los descansos para que los valores se volvieran a sus niveles basales antes de seguir y no cegar la medición. Entonces, ejercicios que utilizaban elevación de talones, las sentadillas, ascensos, ¿sí? Chun, 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 chun. ¿Y cuál es la conclusión de este estudio? Bueno, este journal tiene una cosa muy bonita, este es el Strength and Conditional Research, que es un journal top en nuestro ámbito, muchachos, péguense la leída, lancen un artículo semanal de ese journal y van a encontrar cosas muy chéveres. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que entendamos que una sentadilla, por ejemplo, puede generar un gasto de una sentadilla nos puede generar un gasto de media caloría, ¿sí? Mientras que una push-up nos puede generar un gasto de 0.77 calorías, ¿sí? Hay un punto de interés para ambos ejercicios, que a partir de allí se empieza a aumentar linealmente el consumo de energía. ¿Y eso es cuál? 10 repeticiones. Lograr que los sujetos hagan 10 repeticiones. Cuando empiecen a aumentar más de 10 aumentar sobre las 10 repeticiones, pues el gasto energético va a ir aumentando progresivamente. Entonces, si es un deportista que necesito que baje de peso, una estrategia que utilizo
Bueno, priorizo, por ejemplo, una push-up sobre la sentadilla y voy a tratar de pedirle a él siempre 10 repeticiones como mínimo, ¿sí? Para yo poder así cuantificar la cantidad de energía que está gastando en la sesión y de ahí extrapolarlo a, bueno, cómo vamos a manejar el tema nutricional, ¿sí? Pero vean que aquí hay un punto súper clave que no lo teníamos, no lo sabíamos hasta antes de este año. Uno creería siempre que una sentadilla gasta más energía que una push-ups, pero no, es al revés, casi una caloría por repetición. Entonces, bueno, esto también ayuda a planificar, por ejemplo, los crossfiteros. Es un elemento adicional al proceso de planificación. Pues no cubre toda esa gama de movimientos que tienen ellos, que son especialistas en todo y en nada a la vez, ¿cierto? Pero bueno, va ayudando un poquitico a encontrar un pequeño balance entre el gasto y el consumo. Con la proteína, y ya vamos a ir a ver una población especial, pues también tenemos que tener en cuenta, o sea, adicional a los elementos que hemos trabajado, la edad del sujeto, la composición y el programa de ejercicio físico, ¿cierto? Hay que pensar en esos tres elementos adicionales, porque si es edad ya vimos que responde menos. Si es más grasudito, pues va a responder menos a la proteína. Y si el programa de ejercicio no está indicado, pues mucho peor. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que nos diría la recomendación? Bueno, hombre, al menos en las comidas, ¿sí? Si bien es muy importante, o sea, estamos hablando de 1.6 como máximo. ¿Y qué es lo que nos recomiendan? Sabemos que con las comidas a veces es difícil alcanzar la recomendación de proteína. Y entonces, si tenemos la opción de suplementarlo, al menos tratemos de que garantice por cada comida del sujeto, cada comida, las comidas principales, 0.3 gramos kilogramos por kilogramo de masa corporal en cada comida. ¿Sí? Sabemos que lo debemos llevar hasta 1.6, que 1.3 sería muy poquito. Lo que yo le estoy diciendo aquí es lo siguiente: si por comida natural usted sabe que no llega a un requerimiento, a más de 1 kilogramo día de proteína, al menos trate de que ese sujeto en sus comidas principales del día no consuma menos de 0.3 gramos kilogramo, ¿sí? Al menos garanticemos eso. Sería como el valor mínimo sobre el cual estar vigilando la ingesta proteica de nuestros deportistas de fuerza, que para ellos es súper importante eso. ¿Mm? Y entonces, vámonos aquí para un grupo, para unos deportistas muy especializados. ¿Quiénes? Los fisiculturistas. Como que termine de cargar. Pone lento el internet cuando llegue. Cargue, cargue.
Ay, pero en línea, ¿por qué demora tanto? Carga, pues, dame. Vamos a agarrar una cosita a ver si carga más rápido. Entonces, este artículo, muchachos, pues de 2014, tiene cierta vigencia aún. ¿Y de qué se trata? Recomendaciones basadas en evidencia, evidence-based practice, recuerden eso, para culturistas que están en su fase de preparación. Entonces aquí vamos a revisar es nutrición y suplementación. ¿Y por qué en el grupo de culturistas? Pues porque es un grupo poblacional alrededor del que hay muchos mitos y hay muchísimas malas prácticas, ¿cierto? Ellos pues son los papás de las malas prácticas en nutrición. Vamos acá ya cargando. Se los voy a poner en español de nuevo. Aunque voy a ver, es que a veces se pone feo el documento cuando traduce el español porque se duplica la información. Bueno, entonces, ¿qué es el culturismo natural primero? Ya tenemos unos culturistas pues que digamos que abiertamente reconocen que utilizan sustancias, mientras que hay otros que se alojan en una categoría, ellos no son tan grandes, en donde se hacen llamar pues culturistas naturales, ¿sí? Yo no soy tan grande como Ronnie Coleman, como Lee Press, yo tengo mi cuerpito a punta de trabajo y de comidita y ya, ¿sí? Esos son los culturistas naturales. Ellos, pues así como los culturistas chuzados, necesitan hacer procesos de pérdida de peso. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué es lo que recomienda? Como ellos no utilizan diuréticos, no utilizan estos elementos, se les recomienda es que pierdan máximo entre el 0.5 y el 1% del peso por semana, que no pierdan más peso. ¿Para qué? Para que no pierdan masa muscular, porque ellos se van a demorar más en aumentar la masa, a recuperar la masa perdida, porque no utilizan testosterona. Bueno, no solo testosterona, anabólicos esteroideos, ¿sí? ¿Qué es, digamos que se recomienda con ellos? En este caso, pues son unas características especiales de estos deportistas. Para ellos se recomienda entre 2.3 y 3.1, y esto es hablando de élite, ¿no? Gramos, kilogramo de peso de masa corporal, ¿sí? Pero magra. Mientras que en otros, en personas del común, e inclusive en otros deportes hablamos de masa corporal simplemente, en este caso es de masa corporal magra. Por eso se corrige también y hay una cantidad más alta de gramos, ¿cierto? Estamos hablando de proteínas. Miren que ellos, a pesar de todo, igual, entre un 15 y un 30 de la grasa y el restante de los carbos. Entonces garantizo entre un 15 y un 30 de grasa, y luego el de las proteínas lo garantizo entre 2.3 y 3.1, pero de masa magra, ¿sí? En términos de frecuencia de alimentos, pueden comer entre 3 a 6 veces al día, ¿cierto? ¿Qué se les recomienda? Que de esas comidas contenga entre 0.4 y 0.5 gramos kilogramo de proteína por peso corporal.
antes o después del entrenamiento. ¿Sí? Entonces miren que ellos tienen una recomendación de proteína más alta, pero ya no está pensada en todo el cuerpo, sino en la masa magra, no la masa libre de grasa, la masa magra, ¿cierto? Ahí hay una pequeña diferencia. Entonces vamos a ver otras consideraciones con esta población, que es interesante, o que se hace interesante. Bueno, entonces, pensando en los concursos, en la preparación, pues ya hablamos de proteína, gramos, kilogramos de masa magra, de 2.3 a 3.1, grasa total entre el 15 y el 30. Entonces de ahí lo que quede se le dan carbohidratos y que se programe para la pérdida de peso. O sea que eso es un periodo preparatorio que se debe hacer un poco de manera más anticipada que en un culturista convencional, para que solo esté perdiendo entre el medio y 1% del peso corporal por semana, ¿sí? No más, porque ya redujo la masa muscular y por ende el desempeño en el concurso como tal. Y entonces en este cuadrito vamos a encontrar como una escala de Likert de mínima importancia, importancia variable y máxima importancia en la ingesta de los 3 macronutrientes. Entonces, vamos a ver qué es lo más importante para ellos. ¿Sí? Entonces, de carbohidratos, lo más importante es que el entrenamiento involucre la mayor depleción posible de glucógeno por día. ¿Sí? Pues es que, ¿en qué estamos pensando aquí, muchachos? Uy, la cagué. Bueno, no, me salí por acá. Sí. Bien. ¿Qué es lo que estamos buscando con ellos? Pues listo. Preparación para la competencia. Que el entrenamiento también le ayude. Pues no solo a crear el músculo, sino también a que se vea. Y si yo hago depleción de glucógeno, pues recuerden que también pierdo agua. Y si pierdo agua, pues se va a ver más definido el sujeto. En ocasiones para ellos necesitan que su entrenamiento sea excesivo, más de 2 horas o inclusive 3 horas, ¿no? ¿Eso para qué? Pues para bajar los carbohidratos y no tener que sufrir por estar metido en un sauna o tomándose pastas para orinar y defecar lo más rápido que pueda. ¿Listo? En términos de la proteína, entonces estamos hablando del momento en relación al entrenamiento. ¿Qué es lo que buscamos? Que el deportista no tenga unos periodos de ayuno muy largos, ¿cierto? Ese estado de ayuno que dice ahí fasted state, ocurre cuando usted consume un alimento, pasan 3 horas y no ha vuelto a comer nada. Lo ideal es que estos deportistas no excedan las 4 horas, porque tienen cuerpos muy demandantes, ¿no? Entonces, digamos que un lapsus de 3 horas entre comidas estaría bien, y pues que no estén las 3 horas y entre esas 3 horas se le meta el entrenamiento. Entonces, evitar eso. Y en términos de la suplementación, ¿con qué se suplementan ellos? Pues si yo voy a entrenar 2 horas a 3 horas, voy a necesitar suplementación con carbohidratos y electrolitos para no deshidratarme, ¿cierto? Puedo potenciar el efecto entonces utilizando algún otro ergogénico como la cafeína u otro. Entonces eso es lo prioritario con ellos, en estos carbohidratos, proteínas y la suplementación. Esa es la máxima importancia de ellos. ¿Para qué? Y miren que
pues no son cosas tan del otro mundo. Hay veces somos nosotros no, las comunidades mismas, pues porque no me cuento bien en nosotros, porque yo nunca he sido fisiculturista, ¿sí? Los grupos específicos, cerrados, en ocasiones quedan unos mitos alrededor, que no tienen sentido seguirlo. Ahí lo tenemos. Y, pues mucha, me largó este video, este último, para ir cerrando allí. Entonces, el costo de energía, pero en este caso de una acción, de sesión de entrenamiento aislada, ¿sí? O sea, la sesión típica de gimnasio, la típica. Vamos a ponerse en español también. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron acá? Pues varios ejercicios, 8 en sí, 8 ejercicios, digamos, populares, como le llaman ellos. Entonces, que es la sentadilla 45 grados, una extensión de pierna, ¿sí? Una prensa, un banco horizontal o el famoso banco plano, un banco inclinado, el de 45 grados, una lola en polea, una extensión de tríceps, un curl de bíceps. ¿A quién evaluaron? 58 hombres de 27 años en promedio, unos 78 kilos, una masa corporal grasa de 11 kilos, 11%, perdón, o sea que eran sujetos magritos, ¿sí? Entonces, costo de energía, bíceps, la extensión en polea, los tríceps, esos ejercicios van gastando poquita energía, ¿sí? Pues algo que ya nos esperaríamos, muchachos. Se cerró. Vengan por acá. Entonces, importante, el rango, ¿sí? El rango de movimiento. Movimientos más cortos, recorridos más cortos de movimiento, menor consumo energético, menor RM, menor consumo energético. Si nos vamos a, yo necesito potencializar el gasto de energía en una sesión de pesas, muchachos, la clave es trabajar por encima del 80%. Bueno, al 80 o por encimita. Porque mire que eso pasa en todo, ¿verdad? Línea punteada, 80%. Superan las 10 calorías por minuto. O sea que la alternativa sería eso. Si yo necesito aumentar el costo energético, necesitamos más trabajo. ¿Ves que se hizo la otra diapo? Obviamente, pues el tren inferior va a consumir más energía que el tren superior. Y si son grupos musculares pequeñitos, como un bíceps o un tríceps, pues no van a hacer mucho en comparación con un cuádriceps. Recuerden que estos son aislados. Eso es lo que, pero usted está contradiciendo porque el push-ups, no, el push-ups no es un ejercicio aislado del pectoral. No lo es. Entonces, por eso, la enorme diferencia. Aquí las tenemos. Costos energéticos. Ya sabemos que necesitamos trabajar cerca del 80% para tener estos costos energéticos. Entre el 11%, entre un 8.53 y 35 calorías minuto, pero trabajando el 80% por lo menos, ¿sí? Mi gasto energético
se va a ver desafiado es si trabajo al 80 del RM como valor de referencia. Este artículo pues también está disponible en línea para que lo revisen con más detalle cuando quieran. Y miren, aquí lo tenemos. ¿Qué nos están sugiriendo? Pues que durante el ejercicio de pesas vamos a ver una relación lineal entre el gasto energético, el gasto calórico y la intensidad. Sí. Claro, en ejercicios aislados el tren inferior gasta más energía que el superior. Eso sí está de ahí. ¿Cuánta energía puedo yo estar quemando? Pues si sacamos una media a esa vaina, 25, póngale que unas 10 calorías, ¿sí? Si sacamos una media. Pero los ejercicios del tren inferior, mirados por separado, tienen unas medias más altas que las del tren superior. Tren inferior 11, mientras que el otro 3 a 4. ¿Sí? Quemamos calorías desde el 24, pues nos quemamos calorías siempre, pero desde el 24% de un RM, pues ya ahí empieza a aumentarse el gasto, pero el pico lo vamos a tener al 80%. Listo. Bueno muchachos, voy a parar ahí porque entonces ya serían 2 horas 12 minutos de videos.